Palabra verdaderamente maravillosa, verdaderamente de mucha enseñanza. ¿Sabes? La Biblia dice que en un comienzo, cuando Dios crea el cielo, crea la tierra, creó todas las cosas, dicen las Escrituras que cuando el Señor termina al sexto día de crear todas las cosas, dice que en el séptimo el Señor descansa, porque la obra de Dios parece que había terminado, mas dice que llega al séptimo día, dice la Biblia, que ahí es donde aparece el obrar del hombre equivocándose ante los ojos de Dios. Dice que cuando Dios termina la creación, prepara al hombre, lo cree y dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Vamos a hacerlo con nuestras cualidades, con nuestras virtudes. Y entonces dice que Dios crea al hombre, luego la crea a la mujer. Y Dios les empieza a dar órdenes, les empieza a dar mandatos, les empieza a marcar la guía. ¿Sabes que no es que Dios crea al hombre y lo deja a la deriva? No. Dice que Dios crea al hombre, a la mujer, y le empieza a hablar. Le empieza a instruir, le empieza a decir cuál es el labor, cuál es la tarea de cada uno de ellos. Y Dios le dice: miren, ustedes van a sojuzgar la tierra. Ustedes van a multiplicarse. Toda la tierra es para ustedes. El Señor le dijo en un momento: todos los árboles que dan frutos pueden comer. Dice que Dios había puesto a los ojos de los hombres todo árbol delicioso, frutos, para que el hombre pueda disfrutar. Pero solamente Dios en un momento le dije más: no estiren su mano sobre el fruto de la ciencia del bien y del mal, porque ciertamente morirán. ¿Sabes que Dios trató de prevenir al hombre para que el hombre justamente no conozca el pecado, para que el hombre no vaya por el camino del dolor, por el camino de la tristeza? Pero a veces, ¿sabes que a veces el hombre es un poco duro, a veces en su mente, en su corazón? A veces el hombre se deja llevar por lo que piensa, por lo que quiere. Y sabes que cuando empieza a prevalecer el consejo de nuestra mente, de nuestro corazón, terminamos dejando de lado el consejo de Dios. A pesar de que Adán y Eva pudieron ver con sus propios ojos que la creación de Dios era perfecto, que todo estaba bien, solamente sabes que Dios le dio una orden al hombre y le dijo: no estiren su mano sobre el fruto de la ciencia del bien y del mal, porque van a morir. No vayan por este camino, no tomen esta decisión. Solamente este es el único camino que tienen que esquivar. ¿Cuál es? El camino de la desobediencia. El camino de todo aquello que desagrada a Dios. ¿Sabes que ese es el único camino que tenemos que aprender a esquivar? Porque la Biblia dice que no hay muchos caminos. La Biblia dice que solamente hay dos caminos: el camino del bien y el camino del mal. El camino para obedecer a Dios y el camino que desobedece a Dios. En la vida, sabes que no hay medias tintas, como uno dice. O es blanco, o es negro, o es a la derecha, o es a la izquierda. Son, sabes que, cosas simples a veces en la vida, pero a veces sabes que lo simple a veces al hombre le cuesta obedecer. A veces al hombre le cuesta a veces obedecer un simple consejo, un simple mandamiento. Es como a veces la madre le dice al hijo: no lo hagas. A veces que la madre o el padre le dice al hijo: solamente te pido que no hagas esto, nada más. Después puedes hacer esto, te doy la libertad para que hagas esto, lo otro, pero solamente no hagas esto, solamente no me hagas renegar, solamente quizás no me quieras contradecir cuando yo te digo algo. ¿Sabes que Dios así le habla al hombre y le dice: mira, solamente tienes que obedecer una cosa. Solamente me tienes que obedecer y solamente tienes que esquivar el camino de lo malo, del pecado, de la desobediencia. El único camino. Después le dijo Dios: todos los frutos, todos los árboles están para ustedes, para que todos puedan disfrutar. Es decir, toda la vida está para el hombre, para que la disfrute. Solamente hay un camino que el hombre tiene que alejarse. Y es el camino, es el pensamiento que te lleva a desobedecer, que te lleva a tomar una actitud que vaya en contra de Dios, porque desde el momento que tú dejas que ese pensamiento empiece a crecer en tu vida, luego empiezan a venir las consecuencias. Y sabes que eso es lo que Dios nos quiere hablar en este mensaje. Hay personas que están escuchando a través de las redes sociales también este mensaje maravilloso. Como Dios muchas veces nos dice simples cosas y nos advierte y nos aconseja, pero a veces que le damos más crédito a lo que pensamos, a lo que sentimos, a lo que nos dicen quizás un tercero. Y a veces parece que lo que Dios nos dice parece que no es tan confiable. A veces que así le pasa a veces al joven.
El joven muchas veces le da más crédito al consejo del amigo que el consejo del padre o de la madre. Sabiendo que la madre da su vida por él, sabiendo que el padre da su vida por él. A veces que viene un cualquiera de afuera y le da un consejo. Y a veces que para el joven el consejo del amigo parece que termina siendo más confiable, termina siendo mejor que aquel que lo ama, que aquel que lo protege, que aquel que lo cuida, que aquel que le aconseja, que aquel que lo ha criado prácticamente. Bueno, ¿sabes? Dice que así le sucedió a Adán y a Eva. El mismo creador, su propio creador, Dios, creando al hombre y a la mujer. Dice que ellos prefirieron obedecer la voz de un extraño, la voz de Satanás. Satanás dice que vino a los oídos de Eva y le dijo, así que Dios le prohibió que coman los frutos de los árboles. Y era un completo desconocido Satanás para la mujer y para el hombre. Pero que esta voz tenía más poder o más confianza o más... Era una voz quizás más atractiva que la voz de Dios. Y dice que la mujer le dijo, no, Dios nos permitió que podamos comer de los árboles, de los frutos de los árboles. Solamente nos dijo que no estiremos nuestra mano sobre el fruto de la ciencia del bien y del mal, porque vamos a morir, porque nos irá mal. Solamente es eso lo que Dios nos pide que no hagamos. Y Satanás les dice, no es que ustedes van a morir, sino que el día que ustedes coman de ese fruto, sus ojos se abrirán y serán como Dios, y conocerán lo bueno y lo malo. Serán como Dios, serán así, aquellos que conocerán todas las cosas, no habrá nada que esté encubierto ante ustedes. Y dice la Biblia que esto despertó interés en la mujer. Entonces dice que el fruto, a pesar de eso, también dice que era codicioso, codiciable ante los ojos de Eva. Y dice que Eva no lo pensó dos veces, dejó de lado lo que Dios le dijo, fue, probó del fruto y luego le convidó al esposo, Adán, y ambos tomaron el camino, el único camino que no tenían que tomar. A pesar de que su propio creador estaba con ellos, el que le dio la vida. Para Adán y para Eva, sabes que la palabra de su creador no fue tan importante como la palabra de un extraño. Y a veces así. A veces vienen pensamientos extraños a tu vida. A veces vienen consejeros extraños a tu vida. Y a veces que tú le das más prioridad o le das más credibilidad a lo que te dice esa gente, a lo que te dice tu voz, a lo que te dice tu corazón, a lo que te dice Dios. Y ahí es cuando tomamos el camino, el único camino que no tenemos que tomar. Dejar de escuchar la voz de Dios, dejar de escuchar el consejo de Dios. Y cuando el hombre deja de escuchar el consejo, vienen consecuencias, sí o sí. Por eso Dios le dijo al hombre, si ustedes comen, morirán. Habrá una consecuencia, sí o sí. Así como hay consecuencias buenas cuando nosotros obedecemos a Dios. Tenemos paz, tenemos bendición, tenemos promesas, suceden milagros, ocurren grandes cambios en nuestra vida cuando aplicamos a la obediencia, pero también el Señor dijo, pero si ustedes no obedecen este camino, entonces le tienen que venir consecuencias de una u otra forma. La Biblia dice, tomará el hombre brasas de fuego en sus manos sin que se queme, en sus senos sin que se queme. No, si tú pones tu mano en el fuego, es obvio que te vas a quemar. Si tú te pones debajo de la ducha, el agua te va a mojar, sí o sí, porque son leyes físicas. Todo lo que sube, como uno dice, tiene que bajar, es la ley de la gravedad. Ahora, ¿qué tal las leyes espirituales? Cuando Dios dice algo, sucederá así. Por más que a veces pensamos o nosotros sospechamos que no podrá suceder así, que no será tan quizás difícil la consecuencia que vendrá para nuestra vida. Porque sabes que una de las cosas y de las estrategias de Satanás en la vida de los creyentes y del ser humano es tratar de alivianarte la desobediencia. Es que cuando tú vayas a desobedecer no te sientas tan culpable. Por eso Satanás le dijo, no es que van a morir, sino que ustedes conocerán el bien y el mal. Como diciendo, no va a pasar nada. Trató de alivianar la consecuencia. Y cuando el hombre aliviana la consecuencia,
en su vida, entonces somos más propensos a cometer errores, somos más propensos a dejarnos incentivar por lo que nos dice el corazón y no Dios. Porque no pensamos que la consecuencia será grave, porque a veces la tomamos muy livianamente. Y cuando uno toma livianamente las cosas de Dios, la vida, ¿sabes que luego el hombre termina pagando caro? Cuando el joven toma decisiones de una forma muy liviana, luego la terminas pagando caro. Cuando el hombre toma decisiones livianamente en la familia, cuando el padre le dice al hijo, vos hacé lo que vos quieras, tranquilo vos con la vida, o cuando la madre se relaja y lleva la vida, la familia de una forma liviana, luego las consecuencias son graves. Porque uno de los objetivos de Satanás es que tú actúes livianamente. No te preocupes tanto. Es lo que Satanás le dijo a Eva, no le va a pasar nada, no van a morir, sino que conocerán el conocimiento y del mal. Pero Dios le había dicho, van a morir, van a morir, como diciendo, la consecuencia es muy fuerte, es muy grave, y es la muerte, es la separación de Dios. Dejarán de sentir mi presencia, dejarán de sentir gozo, alegría, dejarán de sentirse seguros. Por eso cuando el hombre y la mujer comen del fruto prohibido, dice que instantáneamente los ojos se le abren y ambos se dieron cuenta de que ellos estaban desnudos. Y tuvieron miedo y dice que se cubrieron. Con hojas de higuera dice que se cubrieron. La vergüenza. Ellos no pensaban que una decisión los iba a avergonzar tanto, los iba hasta tal punto a ocultarse de su propio creador. A veces pasa cuando actuamos de forma liviana y no medimos las consecuencias. Luego sabes que el hombre, como uno dice, no sabe dónde esconderse. No sabe qué hacer. Porque ya está. Es como a veces hay jóvenes que salen y dicen, no pasa nada si me voy al boliche, paso una noche, no pasa nada si estoy con un chico, estoy con otro. Después cuando se da cuenta, esa decisión que la ha tomado livianamente, a los 14 años, 15 años, luego termina siendo madre, se termina que está embarazada, y ahora se esconde del padre, se esconde de la madre, se esconde de los amigos porque tiene vergüenza, no sabe hacia dónde ir. Porque lo tomó livianamente, y cuando el hombre actúa livianamente, luego la carga del peso y la culpa, sabes que termina siendo muy grave en tu vida. Porque es así. Y dice que esto le sucede a unos varones que no escucharon al apóstol Pablo. La Biblia dice que en un momento el apóstol Pablo se sube a un barco, los llevan hacia la ciudad de Roma, porque ahí Pablo tenía que justamente ser como enjuiciado, tenía que estar ahí. Lo iban a llevar como un carcelero. Pero dice que cuando emprenden este viaje, dice que sucedió algo muy particular, que cuando emprendieron este viaje los soldados romanos con Pablo y con otros varones más, dice que el viaje empezó a complicarse. El clima empezó a empeorar, dice que empezaron a haber tormentas, dice que el viento les era contrario y estaba muy difícil la navegación. Y Pablo se da cuenta que el viaje corría mucho peligro, que no era una buena idea salir. Entonces dice que Pablo empezando a identificar las señales. Sabes, tú en la vida tienes que aprender a identificar señales. Señales que a veces Dios te permitirá ver de que puede venir un acontecimiento terrible para tu vida. De que si no prestas a veces atención a las señales, a veces en tu casa, en tu familia, en tus hijos, en tu vida espiritual, luego te terminas dando cuenta tarde, cuando ya lo terminamos perdiendo todo. Hay señales, así como cuando uno se está por enfermar. No es que uno se enferma de una vez, de un día para el otro así rápido, no. Quizá uno empiece a decir, siento que me pica un poco la garganta, es como que empecé a tener tos, no sé, hace unos días que me siento un poco como cansado mi cuerpo, siento que tengo un poco de fiebre. Y son esas señales que el cuerpo te está avisando que se está por enfermar. Por eso, y ahí es donde justamente aplican la medicina preventiva. Bueno, si siento un poco quizás de calor o siento que me estoy por enfermar o tengo un poco de gripe, bueno, me voy a tomar quizás algún analgésico, alguna pastilla, algún remedio, porque no quiero luego enterarme que tengo una enfermedad tremenda porque después no puedo hacer nada.
Dice que estos varones empezaron a ver que su viaje, su travesía empezó a ser muy difícil. Y Pablo empezó a darse cuenta que el viaje no iba a terminar bien. Porque él es un hombre de Dios. Y sabes, cuando uno busca a Dios, uno ha aprendido, sabes, a poder distinguir ciertas señales en situaciones, en personas, que muchas veces no podrán terminar bien. Porque son justamente el discernimiento que muchas veces Dios nos permite ver. Y sabes, vamos a leer esta historia. Dice la Biblia así. Quiero compartirte el libro de los Hechos, una historia maravillosa. Capítulo 27, versículo 9. Vamos a leerlo hasta el 21. Dice la palabra de Dios así. Libro de los Hechos, capítulo 27, versículo 9 al 21. Vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice Dios así. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar en Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arrearon las naves, las velas, y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alejar. Y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Palabra de Dios, y le damos un aplauso bien, pero bien fuerte a la palabra del Rey de los cielos. Claro que sí. Mirá, es una historia maravillosa, una lección de vida. La Biblia dice que este viaje que había emprendido justamente los soldados para llevar a Pablo y a ciertos varones hacia la ciudad de Roma, se empezó a poner muy difícil el viaje. Y dice que Pablo se da cuenta, dice la Biblia así: habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento de la nave, sino también de nuestras personas. Dice que Pablo se da cuenta en un momento que el viaje venía muy fuerte, muy difícil. Él se da cuenta que ya la situación venía complicándose, que no fue de un día para el otro que empezó mal, no, sino que fue una travesía. Desde el momento que ellos salieron, empezaron a ir de mal tras mal. Y Pablo se da cuenta, y dice que Pablo los exhorta, los amonesta, y le dice: varones, veo que la navegación es peligrosa para seguir. Veo que está difícil la cuestión. Es mejor que no avancemos, es mejor que no sigamos. Porque el clima no está a nuestro favor, el clima está verdaderamente mal. Y esto nos va a traer muchas consecuencias, porque este viaje nos puede hacer perder nuestras cosas, nuestros recursos. Pero también dice, y se pueden perder personas, como diciendo,
el viaje es muy peligroso y puede haber grandes consecuencias. Y Pablo se dio cuenta. Les habla a los marineros, aquellos que tenían el conocimiento para poder navegar la nave. Pero ¿sabes? Pablo era un hombre de Dios. Pablo tenía el conocimiento del cielo, tenía el conocimiento de la palabra de Dios. Y Pablo tenía una lucidez, y Pablo tenía un discernimiento que estas personas no tenían. Pablo, por ser hombre de Dios, él tenía, como uno dice, un extra, él podía mirar un poquito más de la situación que estaba atravesando. Y él se da cuenta y dice: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida. Pablo le dice: el viaje es peligroso, es difícil, vamos a tener mucha pérdida. No vamos solo a tener pérdida materiales, tendrán pérdida, hasta también pérdida de personas. Podemos morir todos los que estamos aquí y no avancemos. Pero ¿sabes qué dice la Biblia? La Biblia dice: pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Dice que el centurión, aquel que estaba justamente a cargo de Pablo y de todas las personas, dice que no confiaba en la palabra de Pablo. Le daba más crédito a lo que justamente decía el que podía manejar la nave, el que estaba encargado ahí del barco, pero no de lo que Pablo le decía. Y ahora, ¿por qué creer más en alguien, en un desconocido, en alguien que quizás que no tiene justamente el conocimiento de Dios, la guía de Dios, el Espíritu Santo de Dios? ¿Por qué a veces tomar el consejo de otra persona y desechar el consejo de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué a veces el hijo termina tomando el consejo del amigo y no del padre y no de la madre? ¿Por qué parece que el consejo del extraño es mejor? Porque a veces que los consejos de los de afuera, de externos o de terceros, terminan siendo, ¿sabes?, justamente consejos livianos. Y consejos tibios, consejos que nos gustan, que quieren como cumplir y nos ayudan por nuestro propósito. Por eso cuando el padre le dice al hijo: no salgas, quédate acá porque es muy tarde, el amigo luego le dice: no, salí, vamos y vamos a estar acá, vamos a ir a jugar, vamos a estar acá, vamos a conocer una chica, vamos a conocer otra, vamos. Y a veces ese consejo termina siendo tan liviano que termina gustando a aquel que lo recibe. Y por eso a veces el consejo que nos termina marcando, o aquel consejo que nos frena, que nos da un límite, que nos hace ver lo malo que puede venir, no nos termina gustando y lo terminamos desechando. ¿Cómo rechazar el consejo del apóstol Pablo, un tremendo hombre de Dios? Un tremendo varón que predicó toda Asia prácticamente. Un varón que estaba lleno del Espíritu Santo. Pero dice que el centurión, el soldado que estaba ahí, como que mucho no le llevó el apunte, no le creyó, dice así. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Le daba más crédito, más confianza. Como diciendo: no, el piloto sabe lo que hace. El piloto sabe, él tiene experiencia. Vos, Pablo, nunca quizás en tu vida has manejado una nave y él sabe lo que hace, sabe cómo maneja. Y a veces, ¿sabes qué pasa eso? A veces que damos crédito a nuestra vida, como diciendo: sí, yo sé lo que estoy haciendo, yo entiendo, yo me manejo, yo la tengo clara, yo ya volví. La gente suele pensar así. A veces que Dios viene, nos aconseja y nos dice: no avances, porque es peligroso el camino, es peligroso la decisión, es peligroso seguir caminando de esa forma ante Dios. No es un juego quizás. A veces Dios nos dice, pero a veces damos más, justamente damos más crédito a lo que nos dice el corazón. Y sabes que la Biblia dice que engañosa
más que todas las cosas es el corazón, dice. La Biblia dice que el corazón es perverso. ¿Quién lo podrá conocer? Dice. Cuando a veces el corazón muchas veces nos dice, no, vos seguís, no va a pasar nada. Dios te va a perdonar. ¿Sabes? Mucho así a veces juegan estando en la línea de Dios y estando en la línea a veces de Satanás. Cuando queremos tomar ciertas decisiones, cuando llevamos nuestra vida de una forma liviana, entonces ya la consecuencia no nos parece tan grave, no nos parece tan fuerte, porque ese es el plan de Satanás, alivianar la consecuencia. Cuando uno dice, no pasa nada si no estudio. Cuando tú afrontas decisiones livianamente, luego te das cuenta que la consecuencia es grandísima. El dolor, luego no te lo puede sacar nadie. La tristeza, no te lo puede sacar nadie. Porque así a veces sabes qué es la consecuencia. Porque sabes, lo más triste, lo más doloroso no es cuando una persona se equivoca ante Dios, sino es lo que pasa luego de que esa persona se equivoca. Cuando viene el remordimiento, viene la culpa, viene luego ya la tristeza. Cuando ya tu autoestima ha sido golpeada, cuando ya tu fe ha sido golpeado, cuando tu testimonio es golpeado, y empieza a haber vergüenza, y empieza ya a uno perder la fuerza, porque sabes que la desobediencia provoca esto, te debilita. Luego, gente que desobedece constantemente, sabes, a Dios, le cuesta mucho afirmarse, le cuesta mucho volver a los caminos de Dios, porque ha quedado débil, porque lo ha tocado y ha llevado la vida livianamente, y eso es lo que sabes pasa. Pero Pablo dice que se las anticipó y le dijo, no, la navegación está difícil, es muy peligrosa, va a haber mucha pérdida. Sabes, a veces que yo hablo con muchas personas y le digo, no tienes que seguir así, tienes que cambiar, tienes que tomar otro rumbo, le digo, porque esa actitud te llevará a grandes consecuencias. Si no cambias de destino, esa actitud te llevará teniendo mucha pérdida, mucho dolor, mucho sufrimiento. Pero a veces que tiene más credibilidad el consejo del amigo, del padre, de la madre, del quien sea, y a veces el consejo de Dios no es tan creíble. No parece tan seguro el consejo de Dios, porque ahí es el hombre donde falla. Pablo les dijo, la Biblia dice así, y siendo incómodo, mejor dicho, versículo 10 dice, diciéndoles varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que decía Pablo. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar en Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Es como que les empezó a incomodar el quedarse ahí. No les gustó. Ellos empezaron a decir, no es un buen lugar, tenemos que seguir, tenemos que avanzar. Pero Pablo ya le había dicho, no avancen, porque es peligrosa la navegación. Quizás Pablo hubiese dicho, esperemos a que quizás el clima se mejore un poco, no continuemos. Pero dice que ellos se incomodaron. Así a veces hay personas, sabes, que se incomodan, parece, cuando hacen el bien. Parece que a veces aparece una comezón de querer empezar a hacer lo malo. A veces así, personas a veces que están bien, que aman a Dios, que hacen las cosas bien, pero parece que empieza luego a haber una comezón de querer hacer lo malo. De algo parece que nos quiere llamar para desobedecer a Dios, para ir en contra a veces de la voluntad de Dios, para relajarnos. Parece que no podemos estar bien siempre en el camino recto. No podemos estar, parece, siempre bien en fe, en bendición, en esperanza. Parece como que siempre hay algo que nos quiere volver a llevar a lo malo. Nos quiere volver a llevar a la duda, a la inseguridad. A veces así, nos sentimos incómodos. Hay gente a veces así que tiene cosas pendientes con la vida, con lo de afuera, y luego le termina, de una u otra forma, termina yendo esos caminos.
Ellos estaban incómodos. Y si estás incómodo es porque no es un lugar en el cual te sientas cómodo. Y hay gente que a veces le cuesta o se siente incómodo buscar la santidad, buscar la fe, buscar la obediencia. Parece que es incómodo. Es como el hijo a veces así, que va creciendo y dice: estoy cansado de estar en esta casa. ¿Sabes qué? No espera para crecer y para irse. Porque sabe que la casa tiene que cumplir, tiene que obedecer, tiene que respetar. Y a veces no le gusta mantenerse, como uno dice, en esa línea. ¿Sabes? Yo he conocido varones de Dios, pastores, líderes. Parece que se incomodaban en estar se sentían incómodos en el lugar donde estaban, porque querían hacer otra cosa. Querían ir un paso más arriba, más adelante, o querían estar en un lugar donde Dios no los estaba llamando. Y le molestaba estar porque tenían que obedecer, tenían que cumplir, tenían que rendir cuenta. Y se molestan, y cuando uno está incómodo, se tiene que ir. Hay veces así. Hay personas, ¿sabes?, que se van de la presencia de Dios porque se sienten incómodos. Porque se sienten incómodos que Dios le hable a veces del pecado, de lo malo, de la obediencia, de la responsabilidad, del servicio, que hay que hacer las cosas detalladas, hay que hacerlo con excelencia, con perfección, que tenemos que tener temor de Dios, que tenemos que ser santos, vivir una vida recta. Podemos tropezar, podemos fallar, pero nos arrepentimos, volvemos a esforzarnos. Y a veces a la gente le incomoda esos lugares y se termina apartando, se termina alejando. Dice que estos varones se empezaron a incomodar. Dijeron: no está bueno que nos quedemos acá. Es incómodo el lugar. Pero Pablo ya les había dicho: no salgan, no se muevan. ¿Sabes? En una oportunidad escuché un sueño del pastor Hernán que él compartía, en donde él soñaba en un momento, y él en un momento sueña que estaba en un lugar así como en un campo, y él cuenta como que en un momento empezaban a volar flechas, empezaban a volar así como, era como un ataque, y dice que él estaba con otros pastores y le decía: vayan, vengan conmigo. Y dice que el pastor iba y se camuflaba, se resguardaba como en una torre, en un lugar, y él se quedaba ahí. Y el pastor en un momento le habla y le dice: no se vayan, le dice a los que estaban con él, le dice: no se vayan, quédense conmigo. Y dice que en un momento me asombra porque él, cuando revela el sueño en un mensaje, dice que muchos de los que estaban ahí empezaron a correr por el campo, y dice que mientras ellos corrían, la flecha les caía y los atravesaba y caían muertos. Era todo un sueño. Esto se vio de forma ministerial, como muchos a veces de los que estaban ahí empezaron a alejarse, empezaron a caer porque se sentían incómodos. Porque cuando tú te sientes incómodo en un lugar, te vas a ir. Cuando el hombre cae en pecado, se aleja de Dios, cuando desobedeces, porque te incomoda ser obediente, te incomoda vivir la santidad, te incomoda respetar la ley de Dios. Y por eso a veces que la gente se va, la gente se enoja. Estos varones estaban incómodos y quisieron partir. Dice así: y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Frenice, puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando a Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Dice que en un momento ellos estaban ahí por salir, porque estaban incómodos, y apareció una brisa del sur, así un viento. Y los marineros dijeron: este es un viento que el día está lindo, vamos a salir. Y dice que apenas empezaron a salir, ellos pensaban que el viaje estaba listo, como que el día estaba a favor de ellos, porque la Biblia lo dice así. Y soplando una brisa del sur, dice, pareciéndole que ya tenían lo que deseaban.
Ellos pensaban que el viaje estaba listo. ¿Pero qué dice la Biblia? Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Ellos dijeron, el día se nos quedó, está bien, vamos a emprender el viaje. Y pasó un poco de tiempo y azotó un viento huracanado que golpeó la nave y la azotó. Y Pablo le había dicho, es peligroso el viaje. A veces que Dios te dice, es peligroso esa forma de caminar. Es peligrosa esa forma de moverte. Es peligrosa esa forma de comportarte, dice Dios. Es peligroso. Es cuando la madre empieza a ver actitudes en la hija, le dice, hija, ¿te comportás o te tengo que castigar? Y la madre empieza a detectar comportamientos que su hija o el hijo no suele tener. Y son esas señales a veces que tú te tienes que dar cuenta cuando tú te empiezas a comportar de una forma que no lo sueles hacer. Entonces ahí es donde tiene que venir el discernimiento de Dios a tu vida. Y decir, no es bueno este viento. Pero ¿qué pasa? A veces que justamente Satanás nos engaña. Así como a estos varones dice que vino una brisa del sur y a ellos se les pareció como que tenían lo que deseaban, como que el día se había puesto a su favor. Y sin darse cuenta, sin esperar que cuando ellos empezaron a salir, vino el huracán y golpeó la nave. A veces así vienen las consecuencias. En un abrir y cerrar de ojo, a veces cuando el hombre piensa que todo está saliendo a la perfección, pero cuando Dios ya te habló, a veces que Dios dice, el viento te tiene que golpear, para darte cuenta, a veces los prejuicios, o mejor dicho, las consecuencias que uno suele vivir, por no a veces estar atento a lo que Dios nos dice. ¿Sabes que yo lo he visto en mucha gente que ha preferido recibir el consejo de otras personas y ha dejado de lado a veces el consejo del pastor? Lo deja de lado, no le da confianza y prefiere darle el oído a otro, cuando el pastor a veces es el que le enseña, lo ministra, lo prepara, le enseña, lo disipula, un montón de cosas. Pero parece que viene otro extraño, alejado, apartado de Dios, y viene rápidamente, le da un consejo y le dice, pero vos podés hacerlo, total no pasa nada, no te va a suceder nada. Y a veces que las personas acceden porque se sienten incómodos a veces obedecer al pastor. A veces la gente dice, ¿por qué tengo que obedecer al pastor? Bueno, te vas a sentir incómodo. El que no puede someterse y sujetarse se siente incómodo. El que se siente incómodo estudiando, haciendo las cosas bien, luego termina mal. Lamentablemente es una ley. Es una ley de la vida. El que se siente incómodo haciendo lo bueno, termina haciendo lo malo. Vendiendo droga, robando, maltratando a la gente, con ira, con odio, con rencor. Porque son las consecuencias, es una ley del cielo esto. Y ellos en un momento dijeron, el viento está a nuestro favor, el día está a nuestro favor, salgamos. Y dice la Biblia, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y a veces que la consecuencia no la podés frenar. A veces que al dolor no lo podés frenar. A veces que a la ira, al enojo, a veces que el pecado, a veces que no lo podés frenar. Y es una tormenta que te golpea y te lleva y te lleva y te lleva. Y tratás de solucionar, de tratar de ponerle fuerza, de hacer de una u otra forma salir adelante, pero no le podés hacer frente a veces. Y una de las promesas de Dios, que Dios le dijo a Josué, le dijo, pelearán contra ti, pero no te vencerán, le dijo Dios, mejor dicho, a Jeremías. Pelearán contra ti,
pero no te vencerán, le dijo Dios a Jeremías. Es una promesa que cuando vengan los problemas, venga el enemigo, peleen contra ti, no te puedan vencer. Es una promesa de Dios. Porque Él lo dice. Porque Él dijo, yo estaré contigo, no te dejaré. No te desampararé. Pero ¿qué pasa cuando los vientos, la corriente te empieza a ganar? Es porque se ha perdido la fuerza espiritual. Se ha perdido la fe, se ha perdido la esperanza. Dice que vino el huracán y golpeó de una forma tremenda. Y ellos trataron de esforzarse, tratar de poner el barco para que se pueda justamente poner bien, para que pueda encaminarse bien. Tratar de balancearlo, quizás ponían la vela, giraban el timón, cuántas cosas hacían, pero no había chance. Dice, y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. ¿Sabes que hay gente así que se deja llevar por el problema y por las dificultades? Porque ya no tiene la fuerza para hacerle frente a veces a Satanás y al enemigo, a los problemas. No tiene fuerza para pelear por la familia, por los hijos, no tiene fuerza. ¿Y qué hace? A veces se deja llevar. Como la gente dice, que sea lo que Dios quiere que seas. Y Dios dice, bueno, van a ser las consecuencias. El viento dice que empezó a golpear y ellos se dejaron llevar. Y dice la Biblia así: y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza para salvarnos. Eso es lo que trae, ¿sabes?, la consecuencia cuando no escuchamos a Dios. Llegamos hasta tal punto que dejamos de tener esperanza. Sentimos que ya Dios no nos salvará, no nos ayudará, no nos perdonará, no nos cambiará. Porque así a veces es la consecuencia de lo malo. Te lleva y te azota y te golpea por todas las áreas de tu vida. Y tú quieres tratar de cambiar. Hay gente que quiere cambiar en su economía, quiere cambiar en la familia y no puede. No puede porque no tiene fuerza. Y el pecado y lo malo lo lleva de acá para allá. Y dice que cuando pasa esta gran tormenta, este gran viento huracanado, dice que luego comienza otra tempestad y dice que la volvía a golpear a la barca. La barca no estaba tranquila, no estaba quieta. Ellos trataron de ponerla estable a la nave, pero no había cómo ponerla estable. No había chance. A veces así. Parece que no hay chance para cómo poder acomodar nuestra vida. Parece que no hay chance para acomodar a la familia, a los hijos, la economía. La gente así. ¿Sabes cuántos que quizás que escucharán este mensaje y luego sus vidas son azotadas por huracanes, por viento, por situaciones que tratan de salir adelante y quieren resolver una cosa, la familia, y luego viene la economía? Quieren resolver la economía y luego son golpeados quizás en el matrimonio. Quieren resolver por esta parte, quieren tapar quizás, como uno dice, un agujero en el barco y luego se les abre otro. Porque sabes que eso es la consecuencia. Pero dice que el centurión le dijo a Pablo, no va a pasar nada, vamos a confiar en él. No, tú tienes que aprender a confiar en Dios. Tú tienes que aprender a creer en Dios, a lo que Dios te dice. Si Dios te dice esto, es porque va a hacer eso. Yo lo he aprendido, ¿sabes?, en mi caminar de Dios. Que cuando Dios dice A, así se parta la tierra, así pase lo que pase, A sucederá. Es así, porque es una ley espiritual. Cuando Dios dice va a pasar B, así tiemble la tierra, sea lo que pase, va a pasar B. Porque es así. Porque la Biblia dice, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará, dice Dios.
mi palabra nunca va a pasar. Pueden pasar modas, costumbres, la ciencia, todo va a avanzar, todo cambia, pero Dios dice, justamente mi palabra es la misma siempre. Y la Biblia dice así: no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza para salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Dice que las personas estaban tan conmovidas que habían perdido la esperanza, que habían perdido la fe. Eso pasa, ¿sabes? Cuando uno no escucha a Dios. Uno termina perdiendo fuerza, termina perdiendo expectativa de vida, anhelos, sueños. Todo se empieza a acabar en el tiempo, porque ¿cómo aguantar tormenta tras tormenta, de acá para allá, de acá para allá, de acá para allá? Cuando Dios no está ahí. ¿Qué dijo el Señor? Sin mí, nada podéis hacer. El Señor lo dijo, y si Dios dice que no vamos a poder lograr nada, es porque es así. Lo dibujes, lo pongas desde el punto de vista como el hombre lo quiera poner, o piense, si Dios dice que sin Él nada podemos hacer, es porque nada se puede hacer sin Dios. No porque yo te lo diga, es porque lo dice la palabra. La Biblia, el libro más vendido en todo el mundo y el libro más antiguo en la historia. Y el libro que es el único libro que la sociedad y que la historia trató de quemar, trató de romper, trató de hacer desaparecer esta historia, pero no la puede romper, no la romperán. Porque la palabra de Dios es inquebrantable. Nadie puede con la palabra de Dios. Por eso Pablo les dice: oh varones, les dice, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar a Creta. Como diciendo, hubiese sido conveniente que me hayan escuchado. ¿Por qué tuvieron que sufrir tanto? ¿Por qué tuvieron que padecer tanto? La gente dice que tuvo que perder todos sus recursos, todos sus insumos, todo lo que ellos tenían. ¿Por qué a veces perder tantas cosas que tenemos? ¿Por qué a veces perder la salud? ¿Por qué a veces perder la paz, el gozo? ¿Por qué a veces perder todo lo que muchas veces Dios nos da? Tan solamente por no querer escuchar lo que Dios nos dice. ¿Por qué perderlo todo cuando solamente tenemos que esquivar justamente el camino del mal, el camino de la desobediencia? Pero no, dice que la corriente fue muy tremenda y ellos perdieron toda chance de esperanza. Y Pablo les dijo: ¿saben por qué? Porque no me escucharon. Pero sabes, el mensaje no se termina. El domingo compartiré la segunda parte de este mensaje, porque hay también una segunda parte buena. Hay una parte justamente que nos ha marcado las consecuencias, pero el domingo justamente te daré la otra parte de esta historia. Una historia maravillosa. Una historia justamente que nos enseña a tener esperanza, aun cuando no hay chance de esperanza, y aun cuando viene la palabra y nos dice: esto sucede porque no has hecho esto. A pesar de eso, dice que luego Pablo les trae un mensaje maravilloso, pero que lo compartiremos el día domingo. Amén. Ponete de pie ahora sí. Hay que escuchar a Dios, pero para el próximo domingo seguramente vas a terminar de entender este mensaje que tiene dos partes. Un mensaje maravilloso. Amén. Pero para eso, primero, hay personas quizás que necesitan ponerse a cuenta con Dios, quizás que escuchan a lo lejos o aún aquí. Yo voy a invitarte a que puedas cerrar tus ojos unos breves segundos y que puedas hacer una oración que dice después de mí: Señor Jesús, en este momento te pido perdón por todos mis pecados y mis temores y todas mis dudas. Hoy, Señor, me vuelvo a ti y te recibo como mi Señor y Salvador de toda mi vida. Ayúdame, Señor, a conocerte, a seguirte y a serte fiel. Señor,
Dame las fuerzas para siempre escuchar tu consejo y siempre desechar el consejo de afuera. Señor, dame las fuerzas para seguir adelante y no menguar este camino de la fe. Gracias, Señor, por haberme hablado y sobre todo por haber muerto por mí en la cruz del Calvario. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén y amén. Dale un aplauso bien, pero bien fuerte.